Salutación, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis de pie o sentados? Lo digo porque la información que hoy se os va a dar, más vale que os coja sentados, que no sea que os desploméis de la energía que lleguéis a recibir, porque hablaremos de pirámides. ¿Y con quién? Pues con el profesor Tristán Castell de Pinós, profesor nuevamente, y creo que hablo en nombre de miles de seguidores de Sapiens, deseoso de escuchar, sentir, aprender y compartir tu conocimiento. Bienvenido. Bueno, pues nuevos y piramidales días, porque ¿cuántas veces hemos visitado este mundo de las pirámides? Que si son sanadoras, que si las hicieron los Anunnaki, que si sirven para incluso promover la energía sexual cuando esta está muy baja, cosa que tampoco sería, digamos, algo como para desechar, pero lo dejo ahí de paso, ¿no? Y que porque hay tantas pirámides en el mundo, tienen una relación entre ellas, son una malla cósmica que contiene lo que es la superficie del planeta. O sea, hay tantas y tantas y tantas hipótesis. Tantos y tantos y tantos y tantos y tantos tontos hablando de lo mismo, y después, sobre todo, hay gente con muy mala fe que oculta la realidad de todo eso. Y por eso, más que hablar de pirámides, que claro, obviamente vamos a hablar de ellas, hablaremos de piramidología. Piramidología. Es decir, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de pirámides, y hablamos de pirámides, las de Yucatán, el Teotihuacán en México espectacular, las de Giza por descontado, las pirámides de Sudán, las desconocidas, las más desconocidas de Egipto, Jawara, Snefru y otras, seguimos hablando de que hay una manifestación de una cultura que de pronto, digamos, como una seta, aparece pues algo que se parece en todas partes, que son las pirámides. Y no quiero dejarme las pirámides de Bosnia, es un tema muy interesante. Las chinas, como siempre, ocultadas en el misterio China, es como si estuviera, digamos, tapada por una bruma informativa. Digamos, yo creo que realmente China llegará a dominar el mundo porque no se dejan ver. O porque no dejan ver sus intenciones, aunque muchos hace mucho tiempo que decimos la verdadera invasión del mundo no es la islámica. Estos gritan mucho, pero son, ya los ves, a los que no ves son a los chinos por donde van. No dijo, profesor, no dijo en su momento Napoleón, dejad, y esto rondaba el año 1800, dejad que el gigante duerma, porque cuando despierte, y yo me pregunto, hoy lo podemos interpretar, pero en aquellos tiempos las distancias y todo, la información, la capacidad de reactivación tecnológico-militar, esto de la China, ¿cómo podía saberlo ese hombre? Pues mira, ves que además es que Napoleón, que era un hombre de una sociedad súper secretísima, que nacía en la isla de Córcega, porque él era corso, el corso maltés, ¿no? Como diría el famoso cómic, ¿no? Era corso, y entonces él conocía y estaba iniciado. Hay que pensar una cosa, que hay momentos en los cuales se producen movimientos militares extraños. Después de que él ya está confirmado como un gran general y un gran militar, y siempre hay que recordar que la palabra Napoleón o Napoleone viene de los servidores de Apolo, al igual que el famoso descifrador, digamos a medias, vamos a dejarlo a medias, Champollion es el campo de Apolo. Aquí hay relaciones, digamos, como muy secretas, ¿no? Este hombre va a Egipto porque allí sabe que está el resto de Atlantis oculto, y para eso ha de pasar una noche entera en la Gran Pirámide. Y aquí hay pues misterios de todos los colores, pero quiero decirte, hoy en día, con las lucecitas, con los guardianes, con los pasillos más o menos despejados, con los mapas que te explican todo lo que quieras de la Gran Pirámide, que no explican nada, porque ahora hablaremos de otro tema, que es la conspiración que hay, la conspiración masónica que hay para dominar al menos
todo lo que es la llanura de Giza. Hablaremos también de esto. Permíteme, antes de que me olvide, hacemos un pequeño paréntesis. Fíjate qué cosa tan extraña, y al decirme que pertenecía a una sociedad súper secreta, donde se comparten pues documentos, papiros, conocimiento, información, fíjate qué paralelismo hay, porque siempre se ha dicho, mira, Hitler hizo lo mismo que Napoleón invadiendo Rusia, ¿no? Que le apareció el general invierno, bla, bla, bla. Pero es que también hizo lo que hizo Hitler con el Alemán, con el Afrika Korps, que pues entró por el norte de África y se fue, tras capturar Alejandría, directo al Cairo. ¿Buscaban algo parecido? ¿Cometían los mismos errores? ¿Era el mismo personaje en diferentes épocas? Sin duda, esto hablaremos otro día, porque aquí hay una parte conspirativa que no se explica de la historia, y siempre pues veremos, o sea, qué es lo que ocurrió en ese momento, porque los ingleses que habían entrado en la guerra para defender a Polonia y que tuvieron el gran fracaso de Dunkerque, y entonces que en un momento determinado estuvieron a punto de cambiar de bando, ¿entiendes? Recuerdas siempre que el famoso líder inglés, que era un señor que era druida, cuyo nombre es un nombre en clave, Whinstone, la piedra del viento, Whinstone Church Hill, la piedra del viento en la colina de la iglesia, es un nombre clave, Este era druida, pero que la familia real británica, que hemos hablado otra vez, que eran de origen alemán, el propio Churchill se hartó por activo y por pasivo decir que eran unos nazis. Y por lo tanto, aquí la balanza del destino estuvo un poco a punto de cambiar en un sentido o en otro. Pero eso creo que vale la pena hacer un análisis más profundo. Pero, ¿por qué los alemanes corren, el famoso zorro del desierto, Erwin Rommel, corren desesperados hacia el Cairo, desesperados, y los ingleses vierten toda su fuerza militar y sus líderes militares, Alexander y Montgomery, en parar para que no lleguen al Cairo? O sea, lo dejo aquí como un interrogante, porque esto es una cosa que algún día hablaremos más profundamente, ¿no? Y ya que hemos conectado a Napoleón, conectamos dos personajes que de alguna forma yo siempre he dicho, si hay algún renacimiento de algún líder militar, uno de los más claros de la historia, o de los más claros de la historia, son Alejandro Magno, Napoleón, Adolf Hitler. Son esta tríada. Algún día lo estudiaremos, porque seguramente podremos sacar muchísimas más analogías. Pero bueno, nos apartamos un poco de la piramidología, que es lo que hemos venido pues un poquitín a comentar hoy, ¿no? Y tanto que sí. Pues entremos en la pirámide, pues vamos allá. A la exposición de que todos estos elementos que todo el mundo habla, arquitectura, no es cierto. Las pirámides no son arquitectura, y si son, a pesar de su grandiosidad y de su belleza, como arquitectura, no se pueden explicar, porque no dejan de ser la sustentación de una masa pequeña sobre una base muy grande. Es la teoría del túmulo. O la teoría de la arquitectura popular, las cabañas de piedra seca de los Pires Neos, que hemos hablado alguna vez que los Pirineos tienen un origen parecido, o sea, piros mides en las pirámides, quiere decir fuego en el medio. ¿Por qué los griegos dijeron que tenían fuego en el medio? Número uno, los Pires Neos o los Piros Neos es el fuego nuevo. Entonces, ¿por qué los griegos, que daban nombre a todo, y después veremos que también a un personaje muy importante lo rebautizan, hablaron de el fuego nuevo? Aquí hay muchas cosas que se nos están urdiendo en un nuevo tapiz, en una nueva visión, que es la que yo quiero proponer un poquitín con este tema, ¿no? Pues siempre vemos que esto se confunde como una expresión de un arte arquitectónico. ¡Ping! Primer error. Estamos trabajando en una ingeniería cuántica. En el pasado, estas masas geométricas, yo siempre que veo por arriba, por abajo, fotografías de la izquierda, de la derecha, del plató de Giza, veo que hay tres objetos
bellísimos, de una arquitectura simple, extraordinaria, monumental, pero dispuestos de una forma tan elegante, ¿sabes? Porque es que una de las claves de la belleza, de la expresión de lo superhumano, ¿me entiendes?, es la elegancia, ¿entiendes? Y entonces, claro, la famosa pirámide del Louvre, que ahí también tenemos muchas historietas que explicar, dentro de todo era una acción muy valiente en la plaza del Louvre, pero vayas a la hora que vayas, nosotros hemos acostumbrado a Orgullo a ir de noche, por razones muy diversas, pero es elegante. Esta es una estructura nueva en París, pero que tiene una coherencia, que mires por donde mires, ves algo que es una concepción superior. Pues esto es lo mismo que me pasa en la llanura de Giza. Y es bien diferente a las instalaciones de pirámides de otros lugares. Teotihuacán, que sería quizás lo más comparable, no deja de ser una serie de edificios alineados, digamos, en un cierto orden, lo cual también el orden creativo y digamos el respeto de esta super, digamos, energía que se expande por el universo desde la fuente, que se llama matemáticas, es lo que de alguna forma nos demuestra la huella de la fuente original, ¿no? Pero claro, es diferente, no deja de ser un orden muy ortogonalizado. El de Giza es otro orden distinto. Las pirámides del Yucatán, maravillosas en medio de la selva, fantásticas, con el efecto lumínico de el Kukulcán, ¿me entiendes?, en el equinoccio, bajando la serpiente en sombra, maravilloso también. Las pirámides de Bosnia, bueno, están en un periodo de redescubrimiento que creo que todavía hay mucho que decir. Las de China, ni te cuento, y tantos edificios del sudeste asiático que buscan esa forma de aguja, que no deja es que son arquitecturas muy decoradas y entonces no permiten ver la sobriedad de la forma piramidal, pero que no dejan de ser algo que busca el mismo tipo de conexión cósmica, ¿no? Y entonces por eso yo hablo de piramidología. Tendríamos que estudiar el tema de las pirámides como, digamos, una ciencia o una doctrina de ingeniería en sí misma, no condicionada a las culturas externas. Y entonces quizás descubriríamos las verdaderas huellas de una protohistoria que está constantemente ocultada. ¿Y por qué digo constantemente ocultada? Hay otro libro maravilloso sobre estos temas, es un poco farragoso, a pesar de que los autores son muy buenos, que son el Lynn Pignett y Cliff Prince, que hay un libro magnífico que recuerdo a todo el mundo que se llama La revelación de los templarios, tienen otros también, ¿no? Pero este quizás para mí es el libro más claro y más informativo de ellos, ¿no? Pero tienen otro libro que es más difícil, en España no se ha traducido o no se ha publicado, se llama The Stargate Conspiracy, en la cual de una forma no muy frontal, porque se tienen que meter mucho con estructuras muy poderosas, pero que hablan que el tema de Egipto en general y sobre todo el tema de Giza y, digamos, está controlado por órdenes supermasónicas o Illuminati. Y que todo lo que se ha ido descubriendo excepcional, absolutamente increíble, bajo tierra en Egipto, empezando por una vez que tú hiciste un comentario de que se había producido una guerra entre Israel y Egipto porque los israelíes habían intentado sacar tecnología extraterrestre de la pirámide acodada de Snefru, cosa que ha quedado muy ocultada, pero es real, o sea que ahí diste una información muy buena, ¿no? Pero quiero decir, de Egipto digamos, es un imperio bajo las arenas. O sea, lo que vemos en la superficie es un florecimiento leve de lo que hay debajo. Y ahora aquí quiero volver un pelín hacia atrás a reconectar con otras cosas que hemos dicho. Recordaréis que cuando hablamos del cronovisor, cuando hablamos de la energía taquiónica, de los capturadores de energía taquiónica a base de supersilicatos, hablamos de los secretos de Murano,
hablamos de unos científicos alemanes que conocimos en una reunión, y aquí vuelvo a ese punto de esa reunión, el día que esos científicos alemanes nos explicaron lo de la energía taquiónica, y entonces, bueno, Olga y yo fuimos invitados hace muchos años a una reunión de un grupo de, digamos, de científicos y, digamos, supermédicos, un grupo muy, muy, muy selecto y muy secreto, que ahora, a tiempo pasado, no importará que diga el nombre, porque es un nombre que se llamaban los fraternos. Los fraternos, pues ya podéis imaginar qué color, digamos, de sociedad secreta había más o menos detrás, ¿no? Y nos fuimos invitados, porque bueno, habíamos nosotros en aquel tiempo pues hacíamos algunas cosas interesantes, y entonces pues bueno, fuimos, había gente, pues cada uno exponía sus cosas y tal, pam, medicina muy avanzada, fitoterapia procedente de África, muy importante. Después es la primera vez también que oímos hablar de los superconductores en aquel tiempo, o sea, que el grafeno, el coltan, todo esto vino después con la telefonía móvil. Y bueno, pues en un momento determinado, nosotros en aquellos momentos habíamos empezado a hacer unas proyecciones, vamos a llamar, que nosotros llamamos viajes, en los cuales ya hemos explicado alguna vez que bueno, entrábamos como en agujeros de gusano y aparecíamos mentalmente, nunca en físico, porque si no, no estaríamos aquí hablando, y aparecíamos en otras dimensiones y en otras historias. Y aquí empezamos a encontrar el contacto con lo que vamos a hablar hoy mismo, ¿no? Entonces, cuando finalizábamos, ya prácticamente fue una especie de congreso de final de semana largo, hablamos de todo esto, y entonces dijeron, bueno, pero a ver, ¿eso que hacéis vosotros es verdad o no es verdad? Pero bueno, nosotros lo hacemos y tenemos nuestras prácticas y vamos sacando notas de dónde vamos y vamos, tenemos nuestro librito, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿y si hacemos alguna prueba aquí con el grupo? Y entonces dijo, bueno, pues le propuse a Olga, ¿tú quieres participar en una prueba aquí de hacer una canalización conjunta y tal? Y dice, sí, perfectamente, pues muy bien, organizamos una sala y entonces, pues bueno, Olga se puso, que es la canalizadora por excelencia, se puso, digamos, a disposición de esos señores para que le preguntaran lo que ellos quisieran. Y entonces me hicieron algunas preguntas sobre, digamos, elementos de los que habían salido en la conversación, es que, digamos, como elementos de curación superior, cosas de este tipo. Pero uno insistió mucho. Mira, yo lo que realmente quiero saber es lo que hay debajo de la llanura de Giza. Y entonces Olga se puso, pues, digamos, en conexión, y entonces empezó a describir un mundo subterráneo que yo pensé, hostia, digo, Olga y yo nunca habíamos entrado en este mundo de Egipto en aquellos momentos, aunque a pesar de que yo tenía una relación más o menos fluida con el tema de egiptología en Barcelona, pero era, digamos, por trabajo puro y duro, no tenía demasiado interés en el tema. Entonces empezó a describir las salas, cómo se accedía por debajo de la esfinge, cómo se accedía a una serie de mundos subterráneos, que descubría pisos en descenso, en los cuales había un orden y había una serie de cosas y tal, que las pirámides tenían un reflejo especular hacia abajo, que creaban una relación de antimateria, en la cual pues entonces se producía una corrupción del espacio-tiempo y que todo eso alimentaba todo ese mundo subterráneo que iba más allá de la llanura de Giza. Entonces, bueno, la gente, pues bueno, había algunos que habían, después hablamos mucho de todo esto, habían estudiado lo que había dicho el famoso vidente, lo que se llama el profeta dormido de Carcasey, y había muchas de las cosas que coincidían sin que ella conociera absolutamente nada de todo esto, ¿no? Y entonces, pues no, yo el primero que darme a cuadro fui yo, pero dije, oye, pero nunca habíamos trabajado en este sentido, habíamos trabajado en otro sentido. Digo, no, dice, lo he visto con total y absoluta claridad. O sea, no he tenido ni que hacer ningún tipo de esfuerzo. En el momento que yo me he proyectado allí, he visto lo que había ahí debajo, ¿no? Y entonces, pues claro, eso fue absolutamente sorprendente y hablo de hace muchísimos años hacia atrás, ¿no? Entonces... Y permíteme, es noticia estos días, que incluso lo comentamos aquí en Sapiens, lo que vio Olga
¿Cuántos años hace exactamente? 20 años o más. Pues fíjate, lo que vio Olga, nuestra querida Olga, entre todos también, esta gran poeta, es noticia hace pocos días, pero muy pocos, que un equipo científico han utilizado un tipo de radar espacial en el cual han podido, pues las ondas que emite y lo que rebotan, han podido descubrir grandes misterios de la civilización egipcia y concretamente canales ocultos que conectan todas las pirámides. Ojito, o sea, lo que vio Olga, entre otras cosas, esto es noticia hoy y han pasado años. Sí. Bueno, ha habido muchos intentos y ahora que hablaremos un poco antes de entrar en algo que os quiero explicar, para que entendamos que el origen de todo esto es una ciencia muy exacta. Y entonces, todo esto, solo sabiendo a través de, yo también he ido repasando un poco estos días, que las ondas, hay el grupo que creo que se llama Scan Pyramids, que son los que envían las ondas de radar y que ven los espacios huecos y cosas de este tipo, y es que esto hace mucho tiempo que el control de Egipto, pero no el control del Egipto político, sino el control de la masonería mundial y de la CIA sobre todo esto es férreo. Porque vamos a ver, muchos historiadores de la antigüedad, quizás el que más habló del mundo subterráneo de Egipto fue Herodoto, pero después también Plinio también habló del mundo subterráneo. Herodoto dijo que había visitado las grandes galerías subterráneas y que todo lo que él conocía de Grecia era como juguetitos al lado de lo que había visto bajo tierra, pero que todo esto después se ha ido repitiendo en la historia. ¿Entiendes? Pero que cuando llega el momento en el que la egiptología empieza a ser una ciencia, se empieza, pues claro, a descubrir muchísimas cosas, ¿no? No hablaremos del cámara del rey, la cámara de la reina, pero sí vamos a hablar de un detalle que nos va a poner en alerta. En el 2014, el famoso controlador de toda la teoría de los egipcios arrastraron bloques de piedra y llevaron bloques de piedra desde Asuán, que está a 1000 kilómetros, con unas barquitas a la llanura de Giza, y luego solo subieron, no sé, con unas rampitas de arena y con unos trineos de madera, y todas las piedrecitas estaban talladas con unas herramientas de cobre. Por Dios, ¿cómo podían tallar con herramientas? ¿Cómo podemos ser tan imbéciles en pleno siglo XXI de seguir defendiendo estas absurdas teorías, ¿no? Pues bueno, pues el señor que se llama Zai Hawass, y que bueno, es el científico por excelencia, el nuevo Indiana Jones, que está promovido por el National Geographic, por Paramount, por todas las agencias norteamericanas, un más leve descubrimiento. Él es el ¿me entiendes?, hombre el super egiptólogo, etc. Bueno, y permíteme, Tristán, mira que han pasado gobiernos mandatarios en Egipto, pero se nota que el que manda, el que está por encima de todo, es el señor Zahi Hawass, porque muchos gobiernos han habido y él sigue controlando todo esto. ¿Qué poder llega a tener? Por lo que sabe, por lo que se descubrió en su momento, ¿verdad? Desde que fue nombrado director de la zona de Giza, y más de todo Egipto, ¿no? Porque hay otro caso que os explicaré, pero vamos a entrar en el tema de la conspiración, que es lo que nos va a interesar, para saber dónde estamos y quién tenemos delante, que nos está impidiendo llegar al conocimiento profundo de todo lo que hay allí. En el 2014, alguien consiguió llevar a Zahi Hawass a los tribunales, acusándole de robo de materiales encontrados en las excavaciones. Y la parte más importante de la acusación se refería al robo de kilómetros de cable de cobre. Esto no eran albano-kosovares que iban arrancando como aquí en el Ampurdán durante los últimos años las líneas telefónicas para vender el cobre a los chinos y cosas de este tipo. No.
que habían sido encontrados dentro de los monumentos de Giza. Porque claro, todo el mundo habla de la Gran Pirámide, de las galerías y tal, y las otras pirámides, que no hay nada dentro. O sea, vamos a empezar a poner interrogantes. ¿Y cómo podía haber sacado esos cables de cobre? Sí que es cierto que durante un tiempo las pirámides estuvieron cerradas para reelectrificar, para resanear, y que entonces no se permitía la entrada al público para nada. Y después, cuando al final se hace aquella cosa que en los años 90 fue la creación de aquellos robots que se encontraron en lo que se llamaban las chimeneas de ventilación de la Cámara del Rey y de la Reina, que es el libro famoso de Robert Bauval, La conspiración de Orión, el que lo explica con todo detalle, y después enviaron el robot para saber si esto realmente eran chimeneas de ventilación, y se me ha escapado. El robot, ¿entiendes? Que además llevaba una cámara de vídeo incorporada para ir transmitiendo las imágenes, se encuentra con un bloquecito, todo perfectamente escuadrado, todo, ¿sabes? Aquello es la perfección de las pirámides. Podríamos, acuñar un valor, ¿me entiendes?, arquitectónico o de ingeniería, que se llamaría la perfección de las pirámides, ¿no? La orientación a los puntos cardinales, a las constelaciones, cantidad, está totalmente, explicado hasta la exhaustividad, los valores matemáticos, el eje de la Tierra, dirección del Sol a la Tierra, o sea, es algo absolutamente brutal. Pues en esos canales supuestamente de ventilación se llega a un bloque perfectamente escuadrado con 2 anillas de cobre. ¿Y qué hacen 2 anillas de cobre? Nadie podía entrar, meterse allí para ponerle una tapita a esto. Ni tampoco tenían gatos entrenados para abrir y cerrar la puerta. Esto no eran los terminales de un circuito de cobre, de estas chimeneas de ventilación que no tienen ninguna salida afuera, no eran simplemente, bobinas de cobre que de alguna forma hiperamplificaban, el pulso electromagnético que se capturaba del suelo. O sea, fijaros que es una noticia muy importante. Es acusado del robo de cobre, de cableado de cobre del interior de las pirámides. Y luego, es apartado momentáneamente pues de su cargo, y luego vuelve, y ahora últimamente vuelve a ser el protagonista de todos los hallazgos que siempre ha negado. Porque él siempre ha dicho que las pirámides estaban hechas por los egipcios, o sea, sigue manteniendo, hace poco han descubierto como una especie de campamento en la llanura de Giza, en la que han descubierto como unos hornos de pan y no sé qué. Este es el sitio de los 300.437 obreros que trabajaban en las pirámides. Y entonces estos eran los que cortaban la piedra, los que arrascaban los brotes de piedra, los que hacían los taludes de arena para con los trineos subir las bloques de arriba. O sea, todo el discurso absurdo y esquizofrénico mantenido a machamartillo. Y aparte es el hombre que constantemente ha cortado los pasos, porque siempre que se ha hecho una investigación, él ha estado presente, y cuando ha llegado el momento ha dicho, ahora parar, esto no se puede divulgar. Quiero citar otro caso, el caso de la pirámide de Jawara. La pirámide de Jawara está, al este, entre Al-Fayum y el Cairo. Y quiero hacer un pequeño paréntesis con lo de Al-Fayum, porque es un tema interesante. El tema de Al-Fayum quizás es más conocido, y me aparto un poco del tema de las pirámides, pero será breve, por los grandes enterramientos de la época ptolomeica, o sea, muy, muy tardíos. Entonces, ¿qué hay en estos enterramientos que sean diferentes a los otros enterramientos? Bueno, que hay una serie de sarcófagos que tienen un discreto carácter antropomórfico, están, moldeados al estilo de los sarcófagos antiguos, pero sin detalle a la forma de un cuerpo humano, pero que en la parte de la cabeza aparece una pintura exacta de la persona que hay en el interior.
Yo he tenido en mis manos, máscaras de estas de finalización de sarcófagos. Se han descubierto centenares de Al-Fayum, y las pinturas son de una calidad extraordinaria, son retratos extraordinarios. Pero ¿qué tiene de curioso lo de Al-Fayum aparte de esto? Pues que las momias, los sarcófagos están ordenados por características fisiológicas. Y entonces hay momias pelirrojas, ¿pilláis? Sí, algo inusual por aquellas latitudes. Sí, esto es absolutamente alucinante, porque claro, es lo que sustenta mis teorías siempre de los Mesentio, de los Shemshur, que eran gente que venía del norte, y que es lo que al final lo traduzco en el tema de los esenios, en el libro que ya conocéis mío, ¿no? Fabuloso libro, felicidades, nuevamente, no me cansaré de decirlo. De libros. Pero fíjate qué cosa más importante, o sea, que además hay un orden. Todo el mundo se queda a cuadros, dice, pero bueno, esto es que venía de necrópolis diferentes y luego lo reunieron allí en Al-Fayum, o sea, hay muchos interrogantes sobre todo esto. Momias pelirrojas, momias rubias y momias morenas. Con lo cual lo dejo aquí, porque a partir de aquí podemos retrotraernos a quizás, los orígenes protohistóricos de Egipto, con unas líneas genéticas entre las cuales Akenatón y todo lo que sí ya siempre hemos hablado de todo este tema, y que claro sería, digamos, una reescritura de la historia, ¿no? Pues volvemos pues al tema de estas pirámides y tal. Pues bueno, pues esto fue lo que ocurrió, pero fíjate que en 1910 un arqueólogo norteamericano que rompía toda la línea, digamos, franco-británica de arqueología, que son los que crearon la primera... hay que saber, por ejemplo, que Howard Carter, es el que descubrió o redescubrió la tumba de Tutankhamón. Este señor, ¿me entiendes?, estaba financiado por el Lord Carnarvon. Y Lord Carnarvon estaba casado con Elizabeth, no recuerdo el apellido, que era una de las hijas de los Rothschild. Y entonces, bueno, hay aquí muchas historias que quizás otro día entraremos un poquitín. Pero que en aquel momento la presencia de la masonería, digamos, de poder, ya estaba presente en todo lo que se estaba sacando de Egipto. Incluso se dice al respecto de esto de Lord Carnarvon y de su esposa, que parece ser al final tuvo un affair amoroso con Howard Carter, y que fue el origen de que Carter y Carnarvon rompieran cartas, algo parecido a lo que pasa últimamente en España, que es muy divertido, pero en aquel tiempo, ¿no? Entonces, el Lord Carnarvon era el propietario, entre otros, del famoso edificio que se popularizó en esa serie que se llamaba, no me acuerdo cómo, Olga se acordará, la serie esta famosa de los aristócratas ingleses. Así, arriba y abajo. Es aquel famoso edificio, ¿no? Ahí es donde vivía el Lord Carnarvon. Bueno, en resumidas cuentas, que nos hemos ido así un poco a la prensa amarilla, ¿me entiendes?, en un momento determinado, pero que en aquel momento, la noche anterior al día que ellos tenían que entregar la tumba a las autoridades egipcias, Lord Carnarvon, su mujer, o digamos y amante de Howard Carter, y el propio Howard Carter, entraron en la tumba y supuestamente se llevaron cosas muy importantes dentro de la tumba. Entonces quiero decirte que todo lo que está ocurriendo alrededor de Giza ya ha tenido manos negras que han ido modificando todo esto, pero en ese tiempo un arqueólogo norteamericano de origen alemán, que se llamaba Georges Reisner, ves que su familia era procedente de Worms en Alemania. Entonces este es el primero que empezó a merodear el tema de la egiptología. Con que era un hombre que no quería pisar lo que los otros estaban archipisados, dedicó un tiempo a estudiar las pirámides de Sudán,
otro elemento súper alucinante y que desgraciadamente hoy en día está en un estado de conservación bastante ruinoso, a pesar de que al menos dos de las pirámides han intentado reconstruir. Y este fue el primero que dijo, en las pirámides de Sudán no son tumbas, las tumbas están fuera. Es el primero que negó porque ahora mismo el Zaya Iwas acaba de decir que él, gracias a los nuevos hallazgos de nuevas cámaras subterráneas que hacía mucho tiempo que sabíamos que existían, ¿entiendes? Él no renuncia a encontrar el sarcófago de Keops allí dentro. O sea, sigue enclavado con la misma tontería. O sea, que esto ya, pleno siglo XXI, sería como ponerse los pelos de punta, incluso a los calvos que no tenemos pelo, ¿no? Y entonces, pues este señor... Bueno, quizás no hay pelo, pero la raíz está, ¿eh? Siempre hay la esperanza. Sí, hay una esperanza de hacerse un implante. A mí siempre me hubiera gustado tener una melena a lo Brad Pitt, pero veo que lo tengo bastante complicado por el momento. Bueno, pues yo la verdad prefiero tener amigos como tú, que sepan lo que saben, con o sin melena. Esto es secundario, amigo mío, profesor. Sí que es verdad, sí. Bueno, tú también me parece que eres del mismo club, ¿eh? O sea, que decía... Yo soy del club del ojo. Sí, bueno, del ojo de Horus, que es lo más importante. Bueno, algún día te explicaré una cosa del ojo de Horus que es muy interesante y que es una experiencia personal. Pero haremos fuera de micrófono porque si no, nos pondremos en algún lío. Vale, pues yo también te explicaré algo relacionado con el tercer ojo, el Ajna Chakra, que tengo aquí, un poco más arriba del entrecejo, también, pero fuera de micro, ¿eh? ¿Nos estamos desviando ya de las pirámides o qué? No, estamos con George Reisner, que este tío al final pues se acerca a Giza. Y entonces este hombre es el que primero que entra en los túneles secretos, descubre las plantas inferiores y gracias a que otro caso también de la prensa rosa, conoce allí a la reina de Rumanía y parece ser que tienen un hacer amoroso y la reina de Rumanía lo protege y le da, porque él después es declarado como super profesor alucinante de la Universidad de Rumanía, que me dirás, un señor de Estados Unidos que te hacía allí, pero es que allí en las pirámides se ve que se hacen amistades especiales. Y entonces este hombre, ¿qué es lo que tiene? Que él, fuera del círculo de influencia de aquellos momentos, todavía era la época que había el rey Farouk, que no había llegado Nasser y todo el gobierno posterior manipulado por, digamos, en los poderes fácticos occidentales, ¿no? Y entonces él publica en diversas revistas con todo detalle lo que él ha encontrado. Y eso se puede seguir y se puede de alguna forma documentar. 1912-1913. Y todo el mundo sigue acallando lo que hay debajo de las grandes pirámides, ¿no? Después se han ido repitiendo a diversas acciones. Pero antes de llegar ahí, ¿me entiendes o no? Ya hemos hablado de que las pirámides tenían cosas que alguien ha sacado, ya hemos hablado de la visión de ese espacio subterráneo, y hemos hablado de que un gran arqueólogo que se llama George Reisner lo documentó y lo expuso al público, y ahora vamos a ir un poco más hacia atrás. Vamos a ir un poco más hacia atrás y nos volvemos a reunir, volvemos a pensar en aquello que hablamos de los vidrios captadores, porque ahora vamos a hablar mucho de vidrio también, de los vidrios captadores de la energía taquiónica, y nos vamos a ir a un personaje muy interesante, que es el que dio la vuelta al cazo a todo el tema de la egiptología y ha sido maldito y remaldito por todo esto, que era un personaje del que quizás hemos hablado alguna otra vez, que es René Adolf Schwaller de Lubitz, ¿no? Paso muy rápidamente por una breve biografía de este personaje, hijo de farmacéutico alsaciano, y que entonces, bueno, sigue estudiando farmacia y química,
pero poco a poco se va interesando por la verdadera química, que es la alquimia, el manejo de energías superiores, y empieza a trabajar con un grupo secreto el vidrio alquímico. Lo mismo que lo que hablamos de Murano, lo mismo que hablamos de los científicos alemanes, en búsqueda de una energía superior. Este hombre, de pronto, y sin saber por qué, ni con qué recursos económicos, de pronto aparece en Mallorca buscando la casa y los vestigios de Raimon Llull, el del ojo, o sea, el del ojo, Llull, porque era el gran alquimista que había escrito libros de alquimia absolutamente flipantes, ¿no? Entonces él pasa un tiempo en Mallorca, se irá de Mallorca en 1939 y hay mucha gente que se ha hecho muchos interrogantes sobre este personaje, porque después aparecerá en Suiza en momentos también importantes, antes de cuando la Segunda Guerra Mundial, aparecerá en Egipto, ¿ves? También pasará 15, no meses, 15 años de su vida estudiando el templo de Luxor y su nueva concepción de la egiptología, en la que pasará por un estudio de los módulos representativos, que eso siempre he hablado yo de los módulos representativos en la iconografía de Egipto. Pasará mucho tiempo revisando la teoría de Champollion sobre los jeroglíficos y creando una teoría totalmente nueva. Pero este hombre, mientras tanto, había comprado una casa en un sitio maravilloso, que es en un pueblo que se llama Grasse, que está encima de Cannes y de Niza, y es el famoso lugar de los perfumes, ¿no? Fantásticos de la Provence, donde se inventó el Chanel número 5 y muchos otros, ¿no? Y entonces allí compró una casa que en provenzal se diu el Mas de Cucagnou, que por los franceses le Mas de Cucagnou, y entonces allí instaló un laboratorio de alquimia que había desmontado de Mallorca y que está allí en el Mas de Cucagnou, en el que, a pesar de haber ido un par de veces por ahí, no hemos podido entrar, pero caerá, eso prometo que caerá. Y entonces este señor, ¿de qué vivía? Porque no se sabe de qué vivía. Entonces hay mucha gente que ya recordáis la famosa película maravillosa para todos los que nos gustan estos temas, que se llama The English Passion, ¿no? El famoso conde Almasi, que aparte de arqueólogo era espía. Hay mucha gente que habla de que él estuvo siempre como espía en los lugares donde los conflictos se desarrollaban. O sea, él estuvo en Mallorca cuando todo el dinero de la francmasonería norteamericana llega a través de la Banca Marc para financiar el levantamiento nacional. Porque, claro, todo el mundo dice, no, es que eran fascistas y tal, y no sé qué, Hitler. No, señores, el dinero vino de Estados Unidos, ¿eh? A ver, aquí no nos equivoquemos. Y vino a través de la Banca Marc, que eran judíos, ¿no? Y así, pues bueno, pues este señor es el que llega allí y dice, esto, la cronología oficial de Egipto es imposible. Y se pasea por la llanura de Giza y dice, esto no puede tener 4.000 años. Y es el primero que dice, aquí hay mucha interferencia del mundo musulmán, porque el mundo musulmán dice que el mundo fue creado hace 6.000 años. Y si nosotros decimos que la Esfinge tiene más de 10.000 años, que fue el primero que levantó el dedo para decirlo, estos tíos lo negarán siempre. Si decimos que las pirámides tienen un origen no racialmente egipcio o musulmán, lo van a negar por toda la vida. Dice, pero esto viene de mucho más allá. Bueno, y cuando hablas de la Esfinge, ay, ¿qué pudiéramos decir de la Esfinge? Tristán, ¿qué pudiéramos decir de la Esfinge? Os tengo que recomendar, porque claro, uno de los discípulos de Svaler de Lubitz más activo y que ha sido el que ha soportado con otro geólogo arqueólogo norteamericano, se llama Knoch, me parece,
que es un profesor de la Universidad de Boston, es el que ha sustentado científicamente, y aparte Robert Bauval también se llevó a un geólogo a hacer los mismos estudios, y todos coinciden que la esfinge tiene huellas clarísimas de erosión por agua en superficie. Bueno, Iván, mira, voy a dar otro dato, que incluso cuando hablábamos de Napoleón, pues cuando fue a aquella región, la esfinge estaba literalmente casi hasta el cuello, no de agua, sino de arena. Incluso, si no recuerdo mal, hay alguna fotografía de tiempos posteriores, de las primeras imágenes que ya se utilizaban en fotografía, que estaba prácticamente semisepultada de arena. Pero aún las personas se creen que fue esculpida en la roca con esa perfección. Aún se creen que se podía tunelar de esa manera tan bien hecha. Si la esfinge es artificial. Y aquí tendríamos que hablar, hice un programa, Tristán, muy interesante. Es que Egipto es el principio y el fin del todo, hecha de forma artificial con el ARICAD, esa misteriosa fórmula egipcia de moldear, de crear bloques de piedra de forma artificial. Y lo que hay debajo, si no lo han quitado ya, una biblioteca de los orígenes de la humanidad. Sí, es la verdadera biblioteca de Alejandría, ¿eh? El origen de la biblioteca de Alejandría es ahí debajo, ¿no? Exactamente. Fue un científico que se llama Davidovich el que descubrió en la isla de Sehel, en Asuán, ahí, ¿sabes? Ahí al lado, ¿sabes? Ahí, en Asuán, ahí, en medio de unas rocas de granito, el famoso granito rosa de Asuán. Algún día hablaremos de la génesis del granito y de los resets de la superficie de la Tierra, porque claro, hay que pensar que el granito, que generalmente es cuarzo, feldespato y mica en diferentes proporciones, no deja de ser un conjunto de arena refundida. Y claro, yo cuando veo que he estado, digamos, muy en contacto con las montañas, veo la cara norte del Capitán en el valle de Yosemite y veo allí, digamos, una colada volcánica que de pronto se para, se enfría. Y entonces, si te acercas a la roca, todo es nada, arenisca, ¿me entiendes? Perfectísima, de una dureza 7 en la escala de la dureza de los... o sea, 3 por debajo del diamante, ¿eh? O sea, es brutal. Y aquí, nuestras montañas del Pirineo, por cierto, digamos a mucha modestia, ¿me entiendes? En la zona de las agujas de Amichas, que son unos monolitos de granito espectaculares que los he escalado y que es una roca magnífica para escalar, por cierto. Ya recomiendo a todos los chicos estos de ahora, escalan cualquier cosa, hasta edificios, ¿no? Pero que es fantástica. Y bueno, y los Alpes por todas partes, es un granito súper compacto, pero son arenas fundidas y solidificadas. Bueno, y déjame dar un dato también. Si habéis podido estar en el templo de la diosa Hathor en Dendera, evidentemente en Egipto, allí hay un acceso, una escalinata que se ve perfectamente que por las prisas o por un error en el uso se les, semifundió la escalera y está como tierra, arena, roca líquida fundida en la escalera, y esto está documentado y lo podéis comprobar, amigos y amigas. O sea, conocían el arte que se ha perdido en los tiempos de cómo hacer piedra, roca artificial. Esto, vaya, al 100%. Por cierto, te voy a enviar una fotografía de un Hathor del templo de Dendera, que es un vaciado, un molde en escayola, que lo tengo, que me tienes o no, que tuve la suerte de comprarlo en un mercado de antigüedades francés, que es una maravilla. Te voy a ver la fotografía. ¿Qué Muchas pasó? gracias. Pues el Davidovich llega a la isla del Sahel y se encuentra no con una estela, sino en un bloque inmenso de roca, hay la descripción de cómo fabricar piedra artificial. Ahí está escrito todo.
Y parece ser que, claro, es muy difícil datarlo, ¿no? Porque es un granito desde de tiempos protohistóricos. Pero que básicamente lo que está poniendo es lo que yo siempre he hablado cuando hablo de la cohesión de los edificios romanos o cuando hablo de la cohesión de las catedrales góticas, que es absolutamente incomprensible, que es la utilización del oro monatómico. Y como lo explico perfectamente en mi libro de los esenios, el principio de la fabricación del oro monatómico es agua, si puede ser muy de concentración salina mucho mejor, el natrum, que es el carbonato de sodio, que es lo que los egipcios ya conocían perfectamente, arena, que es silicato de aluminio, y después cenizas. ¿Y qué hacen las cenizas? Yo eso de las cenizas lo conozco porque tuve un maestro maravilloso de arquitectura, que era un gran hombre, que había trabajado mucho en patrimonio, y que decía, no, o sea, en los morteros clásicos se ponía ceniza también. Y yo decía, ¿para qué cojones pones ceniza? Para, crear ácido clorhídrico, lejía, que entonces atacaba, el silicato y de la arena y lo convertía en otro producto químico. Pues esto está descrito perfectamente en esa especie de inscripción en la isla de Sehel, en Asuán, y hay más cosas, ¿no? Hay otra cosa que me llamó mucho la atención. Bueno, permíteme, a mí también, esa roca que hay en la isla que comentas de Sehel, bueno, hay la famosa estela del hambre. Oiga, es que esa roca incluso da la sensación, no sé, me da un rollo extraño, y lo digo así de forma muy moderna, porque está partida por la mitad, casi que dicen, oiga, esto me recuerda a aquella roca que hay partida en la mitad en medio del desierto de Arabia Saudita, que dice, oiga, esto parece casi cortado con láser, ¿no? Que puede ser de contracciones, dilataciones, bueno, sí, pero es extraño, ¿no? Como si hubiesen intentado llevársela, pero debía decir, oye, déjalo estar, que esto pesa demasiado. Ahora vamos a hacer un salto en el tiempo y hago una pregunta. Bueno, y nos queda, ya que hablas del tiempo, 2 minutos, profesor. Tendremos que hacer más partes, ¿eh? Esto lo tengo claro. Una parte, porque todavía no hemos entrado en los subterráneos y en otras cosas, ¿no? Pero entonces, ¿por qué ahí está explicada la forma de hacer allí más cosas, ¿no? Porque, claro, todo eso se ha tenido que traducir y explicarlo en lenguaje químico contemporáneo, ¿eh? Lo del natrum ya lo sabíamos, lo de las cenizas no tiene ningún... A ver, tú, que eres un hombre del Pirineo, pero posiblemente habrás todavía, quizás encontrado en antiguas casas del Pirineo, que al lado del fuego había un aparato grande de cerámica que le llamaban el cosi, con un agujerito abajo, y ahí se iba depositando capas de ceniza, capas de sábanas de cáñamo, capa de ceniza, y con eso se hacía lejía. Y entonces esto nuestros amigos egipcios lo llevaban de calle. Pero yo te pregunto, ellos conocían ya la crisolita, que es un mineral de cobre bastante extraño, y la aerinita, que también es otro mineral de cobre. Es decir, añadiendo todo eso, ¿me entiendes? Conseguían arseniato de cobre. Y todo eso es lo que hacía, digamos que después con arena, mezclada incluso con los lugares donde había restos de conchas, que también tienen las conchas tienen un sustrato de carbonatos y silicatos. Bueno, mira, es que te lo iba a decir, no te olvides de las conchas, que muchas de ellas están, curiosamente, dentro de esos megalitos. Sí. Pero esto hay casos y casos, porque el tema de los travertinos, y aquí, por ejemplo, tenemos cerca las piedras tenemos la piedra de Besalú, que también ahí hay un fondo marino, que es el famoso lago de Bañolas. Hay un fondo marino y hay unas piedras que tienen hay unas canteras en un lugar encima del lago de Besalú, que se llama Montcal, el monte de la Cal, Montcal, que ahora hay una fábrica de pladur en esa zona, y entonces ahí hay muchísima concha, digamos, contemporánea, porque una cosa es la concha fosilizada, o sea, petrificada, y otra cosa es la concha que queda integrada dentro de una masa de barro
que luego, por efecto de una radiación no tan fuerte, ¿me entiendes?, queda constreñida en piedra, pero no pierde la calidad de la concha, el carácter, digamos, pseudoorgánico. Hay muchísimas rocas que tienen fósiles, como por ejemplo en el fondo de Montserrat, que ya sabéis, pues lo digo por estos, alguna vez he oído algún programa vuestro de Montserrat, pero os apunto que Montserrat es una isla artificial y está sobre una base de barro de color gris, y que hay una parte que se está explotando, que yo ahí he tenido unas experiencias muy interesantes, es la piedra de Sant Vicenç de Castellet, que es caliza nummulítica. Aquí en el Montgrí también tenemos al lado del mar una masa marina importante calcificada, que es la caliza nummulítica del Montgrí, ¿eh? Y después sobre el tema de Montserrat hay muchas más cosas a añadir sobre el fondo marino de Montserrat, ¿eh? Impresionante estos temas. Se nos fue el tiempo, profesor, pero seguiremos indagando, buscando bajo las arenas del desierto egipcio qué hay que nos ocultan y después, más que nos oculten, oye, ¿por qué? ¿Por qué no tiene que trascender esta información en formato de titular? Y para finalizar. Bueno, yo creo que ellos han entrado. Hay una cosa que os explicaré en el próximo programa, porque hay cosas... hemos de hablar de la cúpula geomagnética, que de plasma electromagnético que fue, digamos, construido encima de la zona de Giza, y hablaremos del porqué. Hablaremos de las puertas de plasma, porque claro, eso de que hemos encontrado una puerta de granito que pesa 20 toneladas que no se puede mover. No, los verdaderos accesos están sellados por energía, por plasma electromagnético. Y ahora hablaremos un poco de todo esto, pero cuando ya próximo día, ¿no? Tanto que sí. Me recuerdas cuando hablas del plasma electromagnético, del misterio de los Montes Bucegui, lo que hay allá, ¿por qué está sellado? ¿Qué es ese campo de protección tan extraño? Impresionante, profesor. Bueno, ya lo sé, ya sé que estás al corriente, ya que hablamos de pirámides, cómo no decir que hay una noticia, se ha descubierto ahora, pero que ya estaba descubierta hace tiempo, que se ha descubierto una pirámide datada entre 16.000 y 27.000 años atrás, y esto ya lo dice la datación por radiocarbono de los científicos que han hecho este descubrimiento, que es en aquella famosa región india de Gunung Padang, que eso también tiene tela. O sea, alguien conocía un conocimiento, no eran monumentos funerarios para nada, y que en un pasado o un protopasado tenía una función muy, muy clara. Seguiremos hablando de esta cuestión, ¿te parece? Sí, es apasionante. Bueno, ¿entiendes ahora por qué mi terapia o sanación la llamo las dos pirámides, no? Sí, bueno, claro, porque es que, a ver un momento, es decir, la energía electromagnética, lo que se llama el Merkaba corporal, tiende a estructurarse en forma de tetraedro, no tetaedro, perdón, que se me estaba comiendo, ¿me entiendes? Una R. Y entonces en el hombre, ¿me entiendes? Es dextrógiro, en la mujer exlevógiro, y por eso la unión de los dos es lo que hace el supertetraedro, ¿me entiendes? Que esto es el verdadero cuerpo mercabiano, ¿no? Entonces, claro, con que ahí se produce, digamos, como una leve, digamos, presencia de antimateria, todo lo que son, te lo explico a mi manera, que No, que nos vamos, me lo explicas el próximo día, que si no, después me dirán los compañeros, oye, que te comes mi espacio de radio. Amigo mío, muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta pronto. Y hoy casi no tengo tiempo de decir, y que cada uno saque sus propias conclusiones. Un abrazo.